Los invitamos a participar en el programa a través de las cuentas de Twitter opinando con el hashtag LaNocheVenezuela. La pregunta es, tras las elecciones regionales, los resultados y las denuncias de fraude, ¿cuáles son las salidas que le quedan a los sectores que luchan por recuperar la democracia en Venezuela? Escríbanos a las cuentas de Twitter del programa y las que van a estar apareciendo en pantalla. Saludamos a esta hora a nuestros invitados. En nuestros estudios de NTN 24 en Washington, D.C. está Juan Carlos Hidalgo, es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute. Bienvenido, señor Hidalgo. También está con nosotros David Smolansky, también en Washington, D.C., es el alcalde del municipio de Latillo y quiero saludarlo. También él está en el exilio hoy tras ser condenado a 15 meses de prisión, destituido e inhabilitado por el Tribunal Supremo de Justicia. Bienvenido, alcalde. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Y en nuestros estudios en Caracas, en Venezuela, está con nosotros Eugenio Martínez, es analista político, periodista, experto en asuntos electorales. Bienvenido, señor Martínez. Un gusto escucharlos. Y quiero comenzar con usted, de periodista a periodista, preguntarle, Eugenio, ¿qué es lo que ha ocurrido en Venezuela? ¿Por qué en un país donde hay crisis económica, donde hay crisis de salud, donde hay falta de medicamentos, donde todos los días vemos el reflejo de una crisis social y política que se agrava, se pinta un mapa de rojo? Gana finalmente el partido de Nicolás Maduro sobre el de la oposición. Bueno, creo que tardaremos mucho tiempo, muchos días, muchas semanas en darle una explicación concreta a los resultados del día domingo, particularmente por el triunfo del chavismo con una participación tan alta. La evaluación preliminar de los resultados del día domingo sugiere que si en las encuestas de opinión pública el chavismo se ubica entre un 25-30% de los electores del país, eso significa que el día domingo todo quien se dice chavista en Venezuela fue a votar o fue llevado a votar, y esa es tal vez la única explicación para que el chavismo haya llegado a un margen de 5.5 millones de votos, prácticamente los mismos que obtuvo en las elecciones parlamentarias del año 2015, cuando las condiciones políticas y económicas eran muchísimo más favorables para los ciudadanos y la valoración pública de la gestión de Nicolás Maduro también era mucho más favorable. En líneas generales, los resultados del domingo hay que verlo como una suma de eventos y de factores, desde la abstención que se generó en un sector opositor hasta maniobras del Consejo Nacional Electoral que terminaron beneficiando a candidatos específicos del chavismo o perjudicando a la oposición en estados claves como Miranda o el estado Bolívar, que aún no se conoce un resultado concreto. Eugenio, ¿y por qué perdió la oposición? Bueno, es un tema multifactorial. Hay que recordar, por ejemplo, en el año 2015, a pesar de la paliza que la oposición le dio al chavismo en ese momento en cuanto a votos nacionales y escaños en la Asamblea Nacional, el chavismo fue capaz de ganar en 6 estados de los 23, de ganar la votación en 6 estados. No era descabellado suponer que el chavismo pudiese conquistar al menos 10 entidades este domingo. La cifra de 17 estados sí parece bastante más compleja de asimilar, como bien dices, no solamente por la crisis económica y política, sino por todos los estudios de opinión pública previos a la elección y todas las proyecciones de votación. El chavismo gana por una mezcla de factores, algunos que inciden en estados particulares. Abstención de un sector opositor. La abstención puede tener varias explicaciones. El impacto del cierre y de la movilización de centros de electores, de 700.000 electores básicamente. La negativa del Consejo Nacional Electoral a presentar en los instrumentos de votación una oferta electoral clara. Esa negativa del CNE tiene un impacto importante en este momento en el estado Bolívar, donde todavía no se sabe quién es el ganador. Y en líneas generales, la clásica denuncia ya de manipulación por el uso de recursos públicos, intimidación, retraso en la apertura de centros o dificultades para que en las zonas históricamente opositoras se pudiese votar.
Quiero preguntarle en Washington a Juan Carlos Hidalgo, la comunidad internacional ha salido firmemente, a excepción de los países amigos del chavismo, los que quedan todavía de amigos del chavismo como Nicaragua y Bolivia, pues otros países de la región, Canadá, Estados Unidos, Colombia, muy contundentes a decir aquí hubo fraude, hay que pedir transparencia e incluso el presidente Santos se atrevió a decir nuevas elecciones y generales con veeduría internacional. Desde los Estados Unidos, ¿cuál es el análisis que usted hace ante estos resultados electorales? Bueno, ¿cuál es la sorpresa, verdad? Albert Einstein definía a la locura como hacer una cosa una y otra vez y esperar diferentes resultados. Y aquí el hecho de que el Consejo Nacional Electoral es un arma política del gobierno y que comete fraude en escala masiva, ya lo sabíamos en julio, donde la misma empresa que maneja las máquinas de votar salió a decir que había habido indicios muy fuertes de fraude, que había habido manipulación electoral en la elección para la Asamblea Nacional Constituyente, donde se inventaron hasta 5 millones, probablemente hasta 5 millones de votos. Así que aquí hay un tema muy claro, y ya lo había dicho el profesor Héctor Chamis de Georgetown University en un artículo que publicó en El País de España. La comunidad internacional no puede ser más venezolana que los venezolanos. La comunidad internacional no puede ser más venezolana que la oposición. Si bien la comunidad internacional puede hacer la presión del caso, puede imponer sanciones incluso al régimen de Nicolás Maduro, al final de cuentas es el liderazgo opositor el que lleva el peso de la historia sobre sus hombros. Es el liderazgo opositor el llamado a, como lo dice el nombre, oponerse a este régimen. Y lamentablemente lo que hemos visto en las últimas semanas en Venezuela es un liderazgo de la Mesa de la Unidad Democrática que no solo incurre en actos de locura, como es ir de nuevo a una elección donde no existen las más mínimas garantías de que esta elección va a ser limpia, donde no ha habido ningún cambio en las reglas del juego, desactivando las protestas que estaban en la calle, reconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la que convocó las elecciones regionales, y esperando un resultado diferente, esperando que efectivamente iban a poder ganar algunos espacios de poder en una dictadura. Así que yo creo que aquí la lupa debe estar sobre el liderazgo de la Mesa de la Unidad Democrática. Henry Ramos Alub, Julio Borges, Freddy Guevara, Julio Rosales, estos individuos que dijeron que iban a presentarse a elecciones regionales cuando la gente había dado un mandato clarísimo de más de 7 millones de votos, llamando a desconocer al gobierno de Nicolás Maduro y a invocar el artículo 350 de la Constitución. Yo creo que esa es la discusión que deberíamos de tener esta noche. El lamentable papel, rayando en colaboracionismo, en que ha incurrido el liderazgo de la Mesa de la Unidad Democrática. Pues preguntémosle al alcalde Smolansky, él es del Partido Voluntad Popular, quien después de mucho pensarlo finalmente presentó sus candidatos y hoy pues tienen esta arrolladora derrota, previsible o no. Alcalde, ¿usted cree que la oposición debió ir a estas elecciones? Bueno, mire, yo el día que me destituyeron como alcalde fue el día que se anunció que iban a ir a las elecciones regionales. Es decir, todo ese proceso lo he vivido en la clandestinidad. De hecho, estuve clandestino cuando se celebraron las primarias y apenas comienza el exilio cuando se celebraron estas elecciones regionales. En mi clandestinidad yo hice una carta pública donde allí argumentaba las razones por las cuales veía peligroso participar en unas elecciones regionales cuando el mandato del pueblo venezolano había sido muy claro el 16 de julio, donde 7.600.000 venezolanos habían pedido obediencia por parte de la Fuerza Armada Nacional a la Constitución, que se restituyan todos los poderes públicos y declararnos en desobediencia civil, pacífica, no violenta. Lo que sucedió el día de ayer es lo que hacen las dictaduras modernas. El fraude no ocurre el día de las elecciones. El fraude ocurre antes, durante y después de las elecciones.
Hoy estuvimos en la audiencia de delitos de lesa humanidad en la Organización de Estados Americanos. Somos un vivo ejemplo del fraude posterior a las elecciones, porque allí me tocó presentar el caso de 12 alcaldes que fuimos electos el 8 de diciembre de 2013 y fuimos destituidos por el régimen de Nicolás Maduro. Por cierto, 6 de esos 12 durante las protestas. Representamos a 1/3 de la población, es decir, a 10 millones de venezolanos, y 4 de ellos siguen estando en Venezuela presos, 6 estamos en el exilio. Acá pasó algo muy grave, y es que se reubicaron a 700.000 electores 72 horas antes de las elecciones. La mayoría de esos electores que fueron reubicados votaban en centros que históricamente, o al menos en los últimos años, había ganado la oposición. En segundo lugar, la tinta indeleble no fue utilizada el domingo pasado, lo cual hace que muchas personas, en este caso el Partido Socialista Unido de Venezuela, hayan podido votar en más de una ocasión. En tercer lugar, una vez más no hubo observadores internacionales neutrales, imparciales, que garantizaran un proceso transparente. No hubo sustitución de los candidatos de las primarias de la oposición, lo cual salieron en el tarjetón de estas elecciones y hubo muchos votos nulos, y nuevamente, como ha pasado en otros procesos electorales, se presentaron hechos de violencia en las adyacencias de los centros de votación, o mucha gente fue a votar coaccionada por parte del régimen. Entonces ya acá cualquier análisis carece de objetividad, porque, por ejemplo, en el año 2012, en las últimas elecciones regionales, votó el 52% de la población. El domingo pasado votó el 61% de la población. Es decir, hubo 9 puntos porcentuales de mayor participación que con respecto a hace 5 años. Pero con 700.000 electores reubicados y la mayoría opositora, creo que es injusto echar la culpa a quien no fue a votar o a quien se abstuvo, cuando 3 días antes se entera de que le movieron un centro de votación, que en vez de quedarle a lo mejor a 10 minutos de su casa, le queda 30, 40, 50 minutos, que solamente puede llegar en vehículo particular, y que inclusive algunos centros estaban ubicados en zonas violentas. Y si eso además le agregamos de que el chavismo utilizó lo de la tinta indeleble para votar más de una ocasión, bueno, evidentemente la participación del chavismo puede ser el número que ellos definan. Entonces, como yo me pronuncié en la noche del domingo, después que supimos los resultados, en Venezuela no hubo una elección. En Venezuela lo que hubo fue una adjudicación. Y quiero preguntarle al periodista, analista político Eugenio Martínez, ¿usted cree que por la ambición de tener el control de unos estados se terminó legitimando una dictadura en Venezuela? Lo que pasa es que la votación del día domingo no puede entenderse como la elección de unas autoridades regionales, porque en buena medida, si la oposición obtuvo 5, hubiese obtenido 20 gobernadores, igual esos gobernadores iban a estar supeditados a unas asambleas legislativas estatales que domina el chavismo desde el año 2012 y que el gobierno de Nicolás Maduro se negó a llevar a elección. Es decir, todas las autoridades que fueron electas el domingo representando a la oposición están condicionadas a unas asambleas legislativas que no son propias de la dinámica política actual. Así que en líneas generales la votación del domingo se planteó más como el inicio de una hoja de ruta, de un proceso de negociación para tratar de llevar al país una transición negociada, valga la redundancia, que pueda culminar en 2018 en unas elecciones presidenciales competitivas. Lo que ocurrió el día domingo demuestra que para que existan unas elecciones presidenciales competitivas en Venezuela es mucho lo que debe cambiar. Ya hoy el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, daba algunas pistas sobre tal vez lo que la comunidad internacional comienza a pensar de cómo debe ser una elección competitiva en Venezuela. Eso implicaría observación internacional calificada, no turismo electoral, que es lo que se viene haciendo en mi país desde el año 2006, y una autoridad electoral distinta a la que viene administrando las elecciones en Venezuela, especialmente después de lo que ocurrió en el 30 de julio con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese día la autoridad electoral y el chavismo deslegitimaron todo el sistema de votación que se ha utilizado en la última década y deslegitimaron además cualquier anuncio que pueda hacer el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de aquí en el futuro. Si Smartmatic, que era la empresa que automatiza en Venezuela hasta el 30 de julio,
acusa a la presidenta del CNE de falsear el resultado que totaliza el sistema, es de suponer que de ahora en adelante cualquier resultado que anuncie Tibisay y Lucena se va a considerar irreal. Básicamente llegar a un proceso de elecciones competitivas en 2018 va a requerir una negociación muy compleja, negociación que ahora se hace más difícil en función de la lectura que se está haciendo de los resultados del día domingo. ¿Qué opina el señor Hidalgo? Porque también no haber ido a elecciones hubiera podido ser antidemocrático. No, es que no estamos en una democracia, estamos en una dictadura, eso ya lo sabíamos. Desde hace unos meses, ya desde hace unos años se sabe que en Venezuela no hay una democracia y que el que incurre en actos antidemocráticos no es la oposición, es el gobierno. Así que a la hora de aceptar participar en esta elección, que fue una elección convocada por esa Asamblea Nacional Constituyente espuria, la MUD legitima al régimen. Y no solo eso, ahora ya Maduro anunció de que estos 5 alcaldes opositores, que estos 5 gobernadores opositores que fueron electos, si quieren ejercer sus cargos, tienen que ser juramentados frente a esa Asamblea Nacional Constituyente espuria, que en un principio la oposición dijo que no iba a reconocer. Nuevamente, aquí podemos hablar muchísimo sobre el fraude, cómo fue que se cometió, cómo se movieron los centros de votación a último minuto, cómo la tinta no era la adecuada. El punto es que en ningún momento la oposición debió acceder a ir a estas elecciones. El mandato de 7.8 millones de venezolanos en julio fue artículo 350 de la Constitución, elegir autoridades civiles paralelas a las que el chavismo ha impuesto, sí. El llamado a las Fuerzas Armadas a respetar la Constitución y desconocer la desobediencia civil pacífica contra el régimen de Maduro. Pero esa fue la hoja de ruta, por eso murieron más de 200 venezolanos en las protestas de los últimos meses, no para ir a elecciones regionales con un Consejo Nacional Electoral que ya se sabe que es birro del gobierno de Maduro. Señor Hidalgo, voy a jugar ahora de abogado también de los que participaron, y es que en el pasado, cuando hubo elecciones de asamblea, también la oposición en un momento así decidió no ir a elecciones, no poner sus candidatos, y la asamblea completa terminó siendo oficialista y le aprobaba a Chávez y a Maduro a pupitrazo limpio sus leyes, y terminó siendo un país mucho peor del que tenían. Pero quiero preguntarle, entonces hoy de qué estaríamos hablando si no hubieran ido a elecciones, todas las gobernaciones en manos del chavismo. ¿Cuál es la salida? El contexto es muy diferente a cuando se tomó esa decisión. Eso fue en el 2005, en donde la consolidación de la dictadura no era tan evidente como ahora, no era tan grotesca. Todavía había espacio para poder bloquear al chavismo en muchos frentes electorales. Y luego vino el referéndum del 2007, en donde el movimiento estudiantil bloqueó la reforma constitucional chavista, que luego fue pasada por otros medios. Nuevamente, todavía había espacio para retrasar, para bloquear el avance del proyecto totalitario chavista. Y ahora ya cualquier esperanza se acabó. Ahora lo que queda es efectivamente la resistencia a la cual la mayoría de los venezolanos han apelado. Me llama la atención una cosa. Vea qué interesante, la oposición ha salido a llamar a la gente a las calles nuevamente a protestar por el fraude de este domingo. Y no he visto noticias de protestas en Venezuela. ¿Por qué? Porque ya la gente no responde al liderazgo de la MUD, ya no les cree. ¿Para qué se van a tirar a la calle nuevamente a exponer sus vidas? Para que dentro de unos meses salgan nuevamente a negociar con el régimen de Maduro, para que dentro de unos meses salgan nuevamente a acceder a ir a algunas elecciones. Aquí estamos hablando de que accedieron a ir a elecciones regionales, de gobernadores, sabiendo que el resultado, incluso en el mejor de los escenarios, era ganar gobernaturas que luego les iban a quitar los recursos y les iban a quitar los poderes, porque ese ha sido el modus operandi del chavismo. Así que nuevamente, la locura es intentar una cosa una y otra vez y esperar diferentes resultados. Y eso aquí, el régimen de la MUD, el liderazgo de la MUD, está incurriendo en un acto de locura y, como dije, incluso rayando en colaboracionismo. Pues muchas gracias, es Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute, por habernos acompañado aquí en la noche de NTN 24. Muy amable.